Buenas tardes, buenas noches, amados hermanitos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos en el libro de Lucas, capítulo 13, hermanito. Hoy nos toca con nuestro hermano Agustín nuevamente. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Clase pasada estuvimos observando de ese momento en que Jesús sana en el día de reposo o en el día de descanso. Y bueno, leemos la palabra en Lucas 13, verso 10 en adelante, dice la escritura. Cierto día de descanso, mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga, vino una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, está sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse y cómo alabó ella a Dios. Entonces, observamos varios puntos que mi hermano y comentarios que se hacían el día de ayer acerca de cómo ese día de descanso no se puede, según la ley de Moisés, trabajar, y sabemos que el hombre había llevado estas leyes dadas a Moisés con un entendimiento lamentable, y nuestro Señor Jesús le estaba dando el entendimiento correcto a lo que es el pasaje, porque cuando ellos, por ejemplo, tenían a la oveja en algún aprieto, o se había escapado, o estaba enredada en algo, o tenían algún buey que tenía que llevarlo a comer o a beber agua, o sus propios animales, igualmente era un día sábado, igualmente lo estaban haciendo. Entonces, no se había entendido realmente el significado de lo que es la ley, y nuestro Señor Jesús vino a darle ese hermoso significado. Dice que Jesús la vio a ella. Esto es un caso importante, ya que no se ha acercado ella a Jesús a pedirle sanación, sino que el mismo Señor lo ha hecho voluntariamente. Y, y lo importante y lo que hemos estudiado acerca de este momento es la cantidad de tiempo que esta señora llevaba enferma, encorvada, y no podía enderezarse, y son 18 años. Entonces eso es algo muy importante para la predicación y el ministerio que está llevando nuestro Señor Jesús, ya que es necesario esta clase de manifestaciones del poder de Dios para que muchas personas continúen creyendo en el Señor y sigan comprendiendo que el Mesías y el Cristo lo tenían allí delante de él. Aunque versículos pasados, me acuerdo en el capítulo 12, cómo Jesús le estaba diciendo en el 54 que ellos saben ver cuando vienen nubes del oriente y del occidente, que vienen lluvia, pero no saben determinar que el Hijo del Hombre estaba allí con ellos. O sea, saben ver las consecuencias de climas, pero no sabían ver la palabra que señalaba al Hijo de Dios. Seguimos leyendo y vamos a hacer otros comentarios. El verso 14. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en el día de descanso. Hay 6 días de la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Entonces, ese es el corazón y la mente de este hombre, de este líder religioso, este fariseo, y realmente era el contexto que los judíos estaban entendiendo. Y verso 15, así que el Señor respondió que son unos hipócritas. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan al buey o al burro, o lo sacan al establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún del día de descanso? Esto avergonzó a los enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Cabe de destacar, hermanos, que Dios, el Jesucristo, en este momento, él está pensando, él está observando el corazón de todos ellos, pero
lo que realmente desea es que por su gran poder manifestado en esta mujer, todos ellos empiecen a dar fruto. Viene hablando de una higuera estéril, viene hablando de un arrepentimiento. O sea, Jesús está llevando a la multitud, llevando a todas las personas que están escuchando su predicación al arrepentimiento, que den fruto, como es que no sean una higuera estéril, y que entiendan que Jesús es dueño del sábado, inclusivamente, porque Jesús es el Señor, inclusive del sábado. Mencionaba también los hermanos acerca de entrar en el reposo, ya que es otro tema, no habla exactamente de ese séptimo día, sino que ese reposo que entramos nosotros es la iglesia del Señor. Entonces, gracias a que escuchamos la voz de Dios, nos arrepentimos, dimos ese fruto, ya no somos esa higuera estéril, podemos decir que estamos en el reposo del Señor. ¿Qué más podemos aprender? Me recuerdo y también me llamó mucho la atención cómo ella alabó a Dios. Cuando sabes que estás orándole a Dios por algo específico, personal, familiar o ministerial en este caso, y ves la respuesta de Dios, aunque sea buena o no sea buena, aunque sea sí o sea no, es necesario darle la gloria a Dios, es necesario alabar a Dios, es necesario hacerlo, y debemos aprender, igualmente es algo que me llama la atención también de esto, debemos aprender a ver las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. O sea, no nos va bien por casualidad, no es suerte. No estamos cuidados porque somos fuertes o porque tenemos mucha salud y comemos bien. O sea, estamos siendo cuidados por Dios, estamos siendo dirigidos por Dios, y Dios derrama bendiciones en los hogares cristianos. Es necesario creer que el Señor está de nuestro lado. Entonces, es bueno, sí, tomar el ejemplo de la mujer. Ella alabó a Dios, inmediatamente que recibió esa enorme bendición de Dios, que es la sanación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Comentarios, y los dejo con mi hermano Agustín Afonso. Hermano Iván. Solo hacer hacer una comparacióncita ahí con respecto a los principales. Yo creo que aquí el punto de lo que más temían ellos era que se venía abajo la autoridad que ellos tenían ante ellos. Recuerda que hay una multitud ahí, ¿verdad? Pues, y es de credibilidad. La gente estaba creyendo más en Jesús, que le seguían. Entonces, claro, él hace que ignora, porque él en ningún momento la actitud de él es ignorar el acto que hace Dios, y lo quiere utilizando la ley que parte de que él utiliza se la habían inventado prácticamente ahí en esa parte, que donde quiere él introducir esto. Entonces aquí se puede ver que quiere cambiar sabe que va a cambiar el sistema que están viviendo. De todo, especialmente ahí mientras que Jesucristo hoy reconoce la persona a lo más humilde, lo que la sociedad pues que no lo reconocía, viene y Jesucristo la está reconociendo, y eso siento yo que es les duele mucho a los judíos, que prácticamente se van a quedar porque sin autoridad, que es lo que más peleaban ellos. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermanito. También, bueno, cuando menciona que es una hija de Abraham, eso es algo importante. El mismo Señor Jesús está ratificando, está recordando que en Abraham tenemos una gran promesa y está vigente. Es una hija de Abraham. Hermano Agustín, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos, hermanitos, queridos llamados. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios acerca de lo que Alejandro estuvo resumiendo sobre la clase de ayer? Si no, bueno, vamos a continuar entonces con dos parábolas que Jesucristo narró y que quedan registradas en Lucas, en Mateo, y la parábola de la semilla de mostaza solamente está en Marcos.
no está en Mateo, solamente en la parábola la de la levadura no está en Marcos, la que está es la de la mostaza. Entonces, vamos a leer versículo 18 hasta el versículo 21 para ver estas dos parábolas de las que Jesucristo quiso dar una enseñanza para ellos en ese momento y también para nosotros hoy en día. ¿Quién la puede leer? Versículo 18 al versículo 21. Yo lo leo, mi hermano querido. Amada hermana Alex. Lucas capítulo 13, versículo 18 habla de la parábola de la semilla de mostaza. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en su rama. Parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Fermentado. Amén. ¿Qué es una parábola? Empecemos por ahí. Es una manera de ejemplificar a base de una ilustración o cuadros como escenarios para ejemplificar una enseñanza. Y matemáticamente es otra cosa. No, ya, matemáticas es otra cosa. Ya. Le pregunta a Robertito. Tenemos a Robertito Miranda, el profesor de matemáticas. El caso es que esto es como una alegoría o una comparación sobre una realidad para enseñar, para dar una enseñanza a las personas que estén escuchando, en este caso acerca de un tema espiritual. Pero es para que ellos puedan entender, o sea, porque son realidades que ellos conocían, tanto la semilla de mostaza como la levadura era algo que era muy conocido, era algo que ellos sabían lo que significaba y sabían de qué estaba hablando Jesús cuando hablaba de estos dos elementos, tanto de la semilla como de la mostaza. Y Jesús quería dar una enseñanza a ellos. Ahora, la enseñanza es acerca de qué. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararé? ¿Con qué lo compararé? Aquí no está hablando de la palabra de Dios, está hablando del reino de Dios. Porque ya nosotros vimos lo que era la semilla cuando se presentaban aquellas cuatro campos, ¿verdad? Donde sembraban la semilla, salió el sembrador a sembrar y cayeron en diferentes terrenos. Dice que la semilla es la palabra de Dios, que es la que da fruto. Pero en este caso, cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, no está hablando de la palabra de Dios, está hablando del reino de Dios. O sea, y tenemos que hablar y saber lo que significa el reino de Dios. Porque Jesucristo está comparando el reino de Dios con un grano de mostaza. Aquí él no dice, en Lucas no se menciona el por qué él habla del grano de mostaza para compararlo con el reino de Dios, pero cuando vamos a Mateo capítulo 13, él sí dice por qué habla de la semilla de mostaza. En Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, Señor Jesús nos dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces él está hablando de la semilla o utiliza la semilla de mostaza para hablar de algo muy pequeñito, algo insignificante, algo que es la semilla más pequeña que existe entre todas las semillas que se conocen o se conocían en esa época por lo menos. Y él dice que es comparable con el reino de Dios, algo muy pequeño. Ahora, ¿por qué él dice que la semilla de mostaza es comparable con el reino de Dios? Fíjense que Jesucristo cuando llegó al mundo, igual que Juan el Bautista, ellos lo primero que empezaron a predicar, como dice Mateo capítulo 3, versículo 2, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hablando siempre del reino de los cielos, el reino de Dios, que se había acercado. Tanto Juan el Bautista en el capítulo 3 como Jesús en el capítulo 4 hablaba del reino de Dios que se había acercado. Pero no había llegado, porque cuando dice se ha acercado es porque no ha llegado. ¿Qué es el reino de Dios? Sabemos en la profecía de Daniel, Daniel en el capítulo, bueno, en todo el libro de Daniel, pero el capítulo 3, vemos después que el pueblo de Israel va, o el pueblo de Judá, va cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, ¿verdad? Daniel era uno de los que estaban en el palacio con el rey Nabucodonosor, que fue alimentado diferente, y bueno, y él tenía la facultad de poder hablar sobre los sueños y darle el significado de los sueños a Nabucodonosor. En este caso, él había soñado acerca de una imagen de un hombre de 4 diferentes materiales, los cuales, según la interpretación que da Daniel, eran 4 reinos diferentes. Eran 4 reinos diferentes. Sabemos que el primer reino era el de, ¿quién se acuerda? Nabucodonosor, Babilonia. El segundo, Medo-Persa, después los griegos y después los romanos, que viene el imperio romano, que era el momento en que Jesucristo nace, que durante el imperio romano. Y dice que durante ese 4º reino, durante esos reyes, según el versículo, capítulo 4, versículo, Daniel, capítulo 3, 4, no, capítulo 2, perdón. Versículo 44. Capítulo 2, ¿verdad, de Daniel? Versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, según Daniel, según la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor en el sueño que él tuvo acerca de esa imagen, que como Alejandro lo está presentando ahí en la pantalla, vemos que había un 4º reino donde iban a gobernar unos reyes que representaban los dedos de los pies. Pero durante esos reyes se iba a levantar un reino que desmenuzaría todos esos reinos, pero que era un reino que iba a permanecer para siempre, que no iba a padecer nunca, o sea, nunca iba a desaparecer, sino que iba a permanecer para siempre. Y Jesucristo, cuando llega al mundo, lo primero que habla es de ese reino. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predica lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que Jesucristo sigue hablando del reino. Fíjese, yo no sé si la gente realmente entendía lo que él estaba diciendo, porque sabemos que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, no para liberarlos del pecado. Ellos nunca entendieron eso, no lo entendían por lo menos, sino para que los liberara de la esclavitud de Roma, porque ellos estaban sometidos al imperio romano y ellos esperaban como pueblo de Dios que ellos fueran la nación predominante, la nación dominante en el mundo, y no que fuera una nación dominada por otras naciones, y menos naciones impías, naciones que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces ellos esperaban un Mesías que los liberara. A lo mejor cuando Jesús hablaba del reino de Dios, a lo mejor ellos creían que era un reino terrenal, un reino que se iba a establecer aquí en el mundo, y que él iba a ser el rey en el mundo, no que iba a morir en una cruz. O sea, para ellos eso no era inconcebible, era algo que no cabía en la cabeza de nadie, que el Mesías enviado, prometido de parte de Dios, que iba a liberar a Israel, que iba a liberar al mundo, el caso del pueblo de Israel, iba a morir en una cruz. Eso era algo que no era concebible por parte de ellos, porque sabíamos lo que significaba la cruz, y morir en la cruz era terrible, y no solamente por el dolor físico, sino por la humillación que representaba la muerte en la cruz. Entonces aquí Jesús está comparando el reino de Dios con una semilla de mostaza, que era lo más pequeño. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús?
que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe, o existía en esa época, se conocía. Dice que un hombre la tomó y sembró en su huerto. Dice que esa semilla creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Fíjese, el reino de Dios no había llegado todavía, pero ya Jesús está comparando el reino de Dios con algo que empieza muy pequeño, que algo que empezaba muy pequeño. ¿Dónde empezaba ese reino de Dios? Sabemos que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es donde gobierna Dios, y Dios ha gobernado por la eternidad, siempre. Pero se iba a establecer un reino según la visión de Daniel. ¿Y se iba a establecer dónde? Acá, en el mundo. Y Jesucristo vino precisamente a establecerla. ¿Quién es el hombre que sembró esa semilla de mostaza? ¿Quién es el hombre? Jesucristo fue el que vino a sembrar esa semilla. Él fue el que sembró. Y esa semilla no solamente quedó en la semilla, sino que esa semilla produjo un árbol. Y dice que no solamente hizo un árbol pequeño, sino un árbol muy grande. Se hizo árbol grande, dice árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Era tan grande el árbol que hasta las aves del cielo anidaban en sus ramas. O sea, algo que iba en crecimiento constante. Hay personas que no identifican la iglesia con el reino, o dicen que son cosas distintas, que Jesucristo venía a establecer el reino de Dios, pero como lo crucificaron, entonces estableció fue la iglesia. Pero eso no es así, porque la iglesia y el reino de Dios se comparan igual. O sea, se habla de ellas como semejantes o como la misma cosa. Por lo menos en 1 Corintios capítulo 15. Corintios 15, cuando se habla de la resurrección de los muertos. Cuando Pablo habla sobre la resurrección. En el capítulo 15, versículo 24. Vamos a leer el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, hablando de la resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice que cuando venga el fin, ¿cuál es el fin? Cuando Jesucristo venga por segunda vez, vendrá el fin, según nos narra capítulo 3 de segunda de Pedro, nos narra de que va a haber una destrucción del mundo, va a venir el fin. Y en ese fin, dice que Él va a entregar el reino al Padre. Dice el 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién está reinando en estos momentos en el reino? En el reino establecido. Cristo. Cristo es el rey. ¿Se acuerdan de los 4 elementos necesarios para que exista un reino? Son el rey. ¿Quién se acuerda? Los 4 elementos necesarios para que exista un reino. Rey, pueblo y sede. No sé, el trono, la sede. No sé. Nación. De la nacionalidad. Territorio. Necesitamos un rey, ¿verdad? El rey tiene que existir. ¿El rey quién es? Cristo. Jesucristo. Un territorio. Necesitamos, ¿qué más? Un territorio. Un territorio, claro. Un territorio. ¿Dónde El gobierna pueblo. Jesucristo? El pueblo que sería la iglesia. En la iglesia, el pueblo de Dios, ¿verdad? En los corazones de sus hijos. ¿Qué más necesita? Falta el cuarto. El cuarto. Un trono. Una corona, no sé qué. No, la corona la tiene el rey, ya se supone. No, que el rey ya tiene trono y corona, pues. Exactamente. Leyes. Necesitamos una ley, ¿verdad? Ah, ok. ¿Cuál sería? Necesitamos el rey, el territorio, la ley Y el un pueblo. y un pueblo. La ley. La población, ¿verdad? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? Los cristianos. ¿Dónde gobierna? En nuestros corazones. ¿Quién es el rey? Jesucristo. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios, el Nuevo Testamento para nosotros en la iglesia. Esta es la ley que dejó Jesucristo para nosotros, que es la que nos instruye y nos lleva por el camino que Él quiere que nosotros caminemos y de la manera que nosotros andemos. Entonces, la iglesia en el Viejo Testamento y antes de que Jesucristo muriera, siempre se habla de ese reino en futuro, como que iba a llegar, que iba a ser establecido, así como lo dice Daniel.
El mismo Jesucristo cuando predicaba hablaba de un reino que estaba cerca, que se había acercado, igual que Juan el Bautista, un reino que se había acercado. Pero después, ya después de Hechos de los Apóstoles, ya se habla del reino como en presente, de ese mismo reino. Fíjese, Apocalipsis, un ejemplo solamente. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 9. Juan, el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, él narra lo que le estaba sucediendo a él, ¿verdad? Y lo que le sucedía a los demás cristianos en ese momento, en ese año 90 más o menos, cuando había la gran persecución de los cristianos, de ellos. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. ¿Dónde estaban sufriendo la tribulación? En el reino. Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces él estaba hablando de que estaban en el reino. Y él estaba vivo todavía. Juan estaba vivo, pero dice que estaba en el reino. O sea que Juan pertenecía a la iglesia, era parte de la iglesia del Señor. Por tanto, el reino y la iglesia es lo mismo. Viene siendo lo mismo. Porque algunos dirán, bueno, pero es que la iglesia es una cosa y el reino de Dios es eterno, siempre ha existido. Pero para estar en el reino de Dios, ¿dónde debo estar? En la iglesia. Debo pertenecer a la iglesia. Yo no pertenezco a la iglesia, no pertenezco al reino de Dios. Por tanto, el hecho de estar en la iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo, me hace partícipe también del reino. También pertenezco al reino. O sea, por tanto, el reino y la iglesia es lo mismo. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, dice que él va a entregar el reino al Padre. ¿Cuál es el reino donde gobierna Jesús? Agustín. Iglesia. La iglesia, es sobre la iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, como dice Colosenses, ¿verdad? Que es la iglesia. Dime, Alejandro. Ahí Colosenses 1:13, que lo usamos mucho para eso, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, quien nos compró con su libertad y nos perdonó los pecados. Exactamente. ¿Y a dónde fuimos trasladados? Al reino de su amado Hijo. ¿Y a dónde fuimos? A la iglesia. Somos parte de la iglesia. Por tanto, el reino de Dios y la iglesia es lo mismo. Pero hay dos reinos, Exactamente. según él. Entonces, ahora, ¿por qué él asemeja el reino de Dios a la semilla? O sea, la semilla era algo insignificante, que era una semilla de mostaza, era la semilla más pequeña que existía, y él compara a eso con el reino. O sea, el reino empezó ¿de dónde? De algo muy pequeño, de algo muy pequeño. ¿Y qué pasó con esa semilla? Dice que creció y se hizo árbol, se hizo muy grande y se hizo árbol. Y dice que las aves del cielo anidaban en sus ramas. Se hizo muy grande. O sea, es algo que empieza pequeño, pero se hace muy grande. Eso me hace pensar a veces, por lo menos el caso mío, pues. El caso mío, yo me pongo a veces, veo a tanta gente aquí en esta isla y veo tantas personas y que las personas es difícil hablarles de Cristo, o sea, la gente realmente no quiere escuchar. Pero uno dice, pero ¿qué puedo hacer yo solo aquí? Y es más o menos lo mismo, o sea, ¿qué puedo hacer yo solo? Yo soy como la semilla de mostaza. O sea, el reino puede crecer, pero hay que sembrar la semilla de mostaza. ¿Qué hizo este hombre? Él no se quedó con la semilla en la mano, sino que él fue y la sembró. Tomó y sembró en su huerto. O sea, si yo no la siembro, la semilla del reino, realmente no va a crecer el reino no va a expandirse. Entonces es necesario que sembremos esa semilla. Ya vimos la parábola del sembrador, ¿verdad? La palabra de Dios es la semilla que hace que el reino crezca. Y puede ser una semilla muy pequeña, pero el reino crece cuando sembramos la semilla. Pero ¿cuántas semillas sembramos? Una sola. Fíjate, aquí sembró una sola semilla. Y una sola semilla dio un solo árbol. Pero después ese árbol dio frutos, creció y va a salir de él más semillas. O sea, la cuestión es que tenemos que empezar por uno. O sea, no podemos empezar por todos. Nosotros no podemos pensar que el hecho de que yo esté en un sitio, ya voy a tener una iglesia con 200 o voy a asistir a una iglesia, no tener, porque yo no tengo ninguna iglesia, sino yo lo voy a procurar, no procurar, ¿cómo se dice? No sé qué palabra. O sea, esperar tener una iglesia que sea grande empezando de nada. O sea, siempre se empieza por uno.
Y así se empieza todo. Se empieza con el primer paso. O sea, uno puede hacer grandes caminatas, pero tiene que empezar con el primer paso. Es la única manera, no hay otra. Aquí la segunda parábola habla de la levadura. Las mujeres que cocinan, que hacen tortas, las reposteras, saben el significado de la levadura con la harina. Hermano, La levadura, perdón. solo ahí, porque eso me hizo recordar algo muy especial cuando usted dice, yo recuerdo cuando Abraham empezó a tener fe y empezó a hacer la adoración, y dice que las mismas aves vinieron y estuvieron estorbando. O sea que siempre vamos a tener, o sea, el significado allá lo miramos, que era que van a haber dificultades en este proceso Sí, especialmente. Entonces sí, porque allá estuvo, él empezó a adorar y hizo el altar, y entonces y ahí me vuelve a mencionar esas aves del cielo. Entonces, en este proceso no es algo sencillo, pues, porque tenemos que pasar por, cuando se va haciendo la adoración a Dios, no es así. Vamos a tener tropiezos, dificultades, pero tenemos que salir adelante con la ayuda de nuestro Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén, así es. Ciertamente. Ciertamente, o sea, siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber dificultades, o sea, eso no es un trabajo fácil. Creo que uno de los trabajos más complicados que hay es el de la predicación de la palabra de Dios, porque hay que tener mucha paciencia y mucha calma y mucho amor para hacerlo. Entonces, el versículo 20 y 21 habla sobre la levadura. Y la levadura, él está comparando también el reino de Dios con la levadura y la harina. Dice, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? O sea, ¿en qué comparo? O sea, ¿en qué se parece el reino de Dios? Cuando compares algo que se parece. Así como se parece a la semilla de mostaza, también se parece, dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. O sea, ¿dónde escondió la mujer la levadura? La levadura siempre, yo no sé qué cantidad de levadura se le puede echar a tres medidas, como 3 medidas de harina. O sea, imagino que si le echas 3 tazas de harina, las que hacen torta deben saber. 75 gramos para más o menos. 75 gramos para 500. Para 500 gramos, para 500, medio kilo. O sea, para medio kilo, gramos. 75 gramos de levadura, según la repostera acá presente. Entonces la levadura siempre es poca, es mucho menos que la harina. Pero ¿qué hace la levadura en la harina? O sea, tú la escondes en 3 medidas de harina y ella empieza a leudar toda la harina, toda la masa, hasta que todo es fermentado. Pero empieza a fermentar poco a poco. Dice, tú la mezclas y ella empieza a fermentar. La levadura, normalmente cuando tú mezclas levadura con la harina, siempre la dejas reposar. Creo que antes de hacer el pan o lo que vayan a hacer con la harina, sí. Siempre se deja reposar. ¿Para qué? Para que la levadura se mezcle bien con todo y se amasa para que se mezcle bien con todo, con toda la harina. Eso es la función de la levadura, es levantar la harina, levantar la torta o que el pan quede más grande. Creo que esa es la función de la levadura. Sí, exacto, multiplicar. Es multiplicar, que la harina crezca, pues. Esa es la función de la levadura. Y dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. No a la harina, sino a la levadura. ¿Qué hace la levadura? Hace crecer. Es lo que crece. ¿Pero qué leuda la levadura? La harina. ¿Quién es la harina? No, la levadura es la que crece. La levadura leuda la harina. Ahora, ¿quién es la harina? ¿Quién es la levadura? Mira, la hermana Elba está haciendo pan, pregúntele. La levadura es la palabra de Dios. Ajá. No, el reino de Dios. Me da un poquito cuando esté lista. ¿Está haciendo pan el hermano? Sí. Ella sabe entonces lo que significa levadura y harina. Ah, mira, está él haciendo pan, ¿ves? Ajá. Qué bueno, casualidad. Entonces, ¿por qué el reino de Dios es semejante a la levadura? Me gustaría sus comentarios. Vamos a participar ahora. Hermano querido,
El hermanito Robertito, dígame, hermanito. No se escucha. Ok, hermano, que estaba observando lo que es la levadura, ¿va? Que aquí lo usa nuestro Señor Jesucristo como algo pequeño que hace crecer a una masa de harina. Al igual el reino de Dios lo compara con un grano de mostaza que también crece. Se refiere al crecimiento, pues, del reino de Dios en la tierra, probablemente. Y hace poco yo hice un sermón y creí que había cometido algún error. Porque yo usé una anécdota de la oruga, del capullo de la oruga, que lo apliqué en forma de que ese capullo es, es una persona sometida en el mundo que no quiere salir del mundo o no quiere salir porque en ese capullo se siente cómodo, o sea, se siente cómodo en el mundo. Pero al mismo tiempo usé ese mismo capullo como la armadura de Dios que nos protege, basado en Efesios 6. Digo yo, cometí algún error, pero analizando esto de la levadura, veo que Jesús la usa para este término de crecer en forma positiva, pero también la usa en forma negativa, cuando dice evitaos de la levadura de los fariseos o la vieja levadura. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué es la levadura? O sea, según la parábola, ¿qué sería la levadura? La levadura ¿Es la palabra de Dios? Oh. Ahora, La expansión, hermano. No la palabra. Pues. La expansión, el crecimiento, la expansión de la palabra de Dios. Ajá, pero el reino, ¿a qué comparar? Del reino, claro. Ajá. Dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. Pasa que la levadura es el reino de Dios, es semejante al reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué habíamos dicho que es el reino de Dios? Nosotros somos la iglesia. La iglesia. Somos el reino de Dios. O sea, nosotros somos los que formamos el reino de Dios. Sabemos que el rey es Jesucristo. Él es el que gobierna sobre nosotros como nuestro Dios, ¿verdad? Como nuestro Señor. Entonces, nosotros somos el reino. O sea, yo me comparo como yo soy la levadura y yo soy el que llevo la palabra de Dios para que la gente pueda convertirse también en reino de Dios, o sea, que sea añadido también al pueblo de Dios. Pero yo tengo que hacer el trabajo, o sea, porque la palabra sola no hace nada. La palabra tiene que ser llevada, tiene que ser sembrada, tiene que ser llevada. Ahora, ¿quién es el que tiene que hacer el trabajo? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. O sea, Jesucristo hizo su parte, ¿verdad? Fue morir por nosotros y después vienen los apóstoles, predicaron el evangelio allá en Pentecostés y empezó a crecer el reino. El reino empezó a crecer, pero ellos tuvieron que predicar. O sea, ellos fueron los que llevaron el mensaje para que la iglesia creciera, o sea, el reino creciera. O sea, Pero ellos empezaron a leudar toda la masa. Ellos empezaron a leudar hasta que se convirtió en una masa toda leudada, igual que la semilla. Ellos empezaron a arrojar semillas hasta que se convirtió en un árbol muy grande, ¿verdad? Porque el reino de Dios creció. Y cuando crece el reino de Dios no es que estamos creciendo nosotros como personas, sino que está creciendo en número, en cantidad de personas que están siendo añadidas al reino de Dios. Eso es lo que yo creo que está hablando Jesucristo cuando habla de comparar el reino de Dios tanto con la semilla de mostaza como con la levadura. O sea, es en numérico, o sea, es un reino que está expandiéndose en el mundo, en todas partes, está creciendo mucho en cantidad, en números. Y fíjese que después viene la pregunta que le hacen a Jesús en el versículo 22, pero eso no lo vamos a ver hoy. Son muchos los que se salvan. Y tiene que ver con eso, con el reino de Dios. O sea, ¿cuántas personas son parte del reino de Dios? ¿Cuántas se van a salvar? O sea, ¿son la mayoría? ¿Son la minoría? O sea, la gente tenía esa duda. Y es la pregunta que le hacen a Jesús también. Sobre cuántas personas se salvan. ¿Son muchos los que se salvan? ¿O son muchos los que van a estar en el reino de Dios? Dime, Lisbeth, ¿qué vas a decir? Ok,
Claro, nosotros llevamos la palabra, pero Dios da el crecimiento. Dios añade los que deben de ser salvos. Exacto, pero tenemos que hacer trabajo. Fíjense que cuando le predicaron a Cornelio, Dios envió un ángel para que mandara a llamar a Pedro. El ángel no le predicó. Tuvo que venir Pedro a predicarle. Cuando Jesús se le aparece a Pablo, a Saulo de Tarso, Jesús no le predicó. Jesús mandó a Ananías a que fuera y le predicara. O sea, somos nosotros los responsables de eso. Nosotros somos esa levadura que tiene que leudar toda esa masa. Somos esa semilla, ¿verdad? Que tiene que darle crecimiento, que tiene que crecer, ¿verdad? Para que el reino de Dios se expanda y crezca. Eso es nuestra responsabilidad. Y se empieza por uno, o sea, porque a veces es el problema que tenemos nosotros. ¿Qué puedo hacer yo solo en esta isla? Con tanta gente que hay aquí. Y es empezar por uno. O sea, ¿a quién le tengo que predicar? A uno. Y después ese uno que se convierta, ya somos 2 predicándole a 2. Y después ya son 4 predicándole a 4. Ya son 8 predicándole a 8 más. Ya se convierten en 16 y se va multiplicando. Así es la manera. Esa es la manera. Así crece el reino de Dios. Pero tienes que empezar por uno. Tenemos que empezar por uno solo. No busquemos más de uno. O sea, uno es suficiente. Vamos a predicarle a uno y después a otro y así vamos poco a poco. Pero no dejar de hacer el trabajo. Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros en cada uno de los sitios donde vivimos, donde nos desenvolvemos, donde somos parte del pueblo de Dios. Y tenemos que ponerlo en práctica. Claro, no es fácil porque conseguir hijos de paz no es tan fácil como uno a veces espera que sea, pero siempre hay hijos de paz que uno puede que predicar. Y tenemos que, a veces el tiempo, el trabajo, la cosa nos consume tanto que dejamos aparte lo que realmente es importante. Y tenemos que empezar a ver esas cosas. Yo soy uno de esos que tengo que empezar a ver esas cosas. Tengo que empezar a reflexionar sobre qué debo hacer, o sea, cómo debo hacer las cosas y qué es lo realmente importante. Y el mundo nos distrae, realmente el mundo nos distrae y empezamos a hacer cosas que no es correcto, no es correcto. Entonces tenemos que empezar a cambiar y nuestras vidas tienen que cambiar en ese sentido, de buscar que el reino de Dios, no simplemente para que crezca, porque la intención no es, que mira, aquí no, ya se bautizaron 200 personas, no, eso no es la intención. La intención es que la gente sea salva, o sea, por el amor a las almas, esa es la intención que debemos tener, porque al final esas ovejas no son nuestras, esas ovejas son de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, no es nuestra. ¿Comentarios? No somos solamente obreros. Somos obreros inútiles, ¿cómo es? Por aquí, hermano. Fidel. Buenas tardes, Dios le bendiga. How are you, Fidel? How are you? Hermano, mire, ¿no podríamos decir un poco sobre que esa levadura puede ser el evangelio de Cristo? O sea, yo la interpretaría de esa manera, o sea, la levadura, porque nosotros somos una masa. La levadura sería la palabra, el evangelio como tal, que es lo que nos hace crecer, que es lo que nos hace la salvación, nos lleva a la salvación, al reino de los cielos. Lo que pasa es que esa parábola es diferente a la parábola del sembrador. Entonces, cuando el sembrador va a sembrar, ¿qué sembró el sembrador? La palabra de Dios. Pero aquí le está diciendo, ¿a qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios se compara a una semilla de mostaza y se compara a a levadura que se mezcló con 3 partes de harina. Claro, sí, se va a predicar. Es que la masa para que la gente llegue al camino de Dios. Ponemos el ejemplo de la harina nuestra. La harina sin la levadura, entonces no vamos a hacer reino de los cielos. O sea, que es lo que quiero llevar aquí a colación, que si nosotros como harina de este costal no tenemos la levadura, no podemos llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros llegar al reino de los cielos? El evangelio de Cristo. Claro. O sea, no sé si me debo entender. No, sí te entiendo, pero ¿quién tiene que predicar el evangelio? Nosotros. O sea, alguien tiene que predicar el evangelio, no van a venir los ángeles a predicar el evangelio. Claro. Sí, nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad.
de llevar gente a Cristo. Entonces, ¿cómo crece el reino de Dios? Predicando el evangelio, pero ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros. Entonces, nosotros somos como la levadura que leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque llevamos el mensaje. No porque yo sea levadura que leude, sino porque yo pertenezco, yo soy parte del reino de Dios. Y yo soy, por lo menos aquí en esta isla, yo soy único. O sea, somos nosotros nada más. Aunque la otra hermana se fue para Venezuela, la que se bautizó aquí. Pero tenemos la responsabilidad de leudar esta isla con el evangelio, claro. Tenemos la responsabilidad de leudar toda la isla. O sea, nosotros vamos a empezar poco a poco, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y cada uno en su región, en su sitio. Pues. Bueno, mira lo que aquí habla, ¿no? De lo que es la levadura, en el caso del pan, ¿no? El pan dice que la levadura está compuesta por una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación, una descomposición. Es lo que significa la palabra levadura en base a lo que es lo que le echan al pan. Y en ocasiones la hacen más suave. De notar, aunque la levadura aumente el volumen también de la masa, acelera el proceso de descomposición. Ese es el significado de la palabra de lo que es la levadura y de dónde proviene, ¿no? Técnicamente y científicamente. La levadura lo que hace es crecer la masa, que hace que la masa crezca. Sí, pero viste que viene de unos hongos en descomposición. Que los hongos, los diversos hongos microscópicos capaces de efectuar la fermentación. Es que hace para reaccionar, o sea, para que produzca esa inflamación, ese crecimiento. Porque, como lo decía el hermanito Linares, él mencionó, ejemplo, aquí en Mateo 16:6, dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y de los saduceos. Esa también es un tipo de levadura, pero ¿qué? Mala. Que no es levadura de verdad. Correcto, pero en este caso, que se refiere acá en a las Lucas enseñanzas 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió. Entonces, la enseñanza de los fariseos era una enseñanza o una levadura llena de hongos, pero para mal, pues, descompuesta, obedecía más a la tradición de ancianos y hacía que la ley se adaptara más a las necesidades como ellos manipularan. Pues. Mientras que la levadura que Dios habla acá, del reino de los cielos, es su palabra, que nosotros, como usted dice, Agustín, la predicamos, la llevamos y Él da el crecimiento. Y también lo podemos ver desde el punto de vista como esa enseñanza, la de Dios, la de nuestro Señor Jesucristo, esa levadura buena, palabras de vida eterna, ríos de agua viva, ha cambiado mi vida. Ese también se puede ver así, que nos transforma. Fíjate el caso del eunuco etíope, el funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, de Etiopía. Él venía leyendo al profeta Isaías, venía leyendo la Biblia, pero él venía de Jerusalén de adorar y se leía la Biblia. Yo venía en su carro sentado y él venía leyendo la Biblia, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, pero no entendía lo que estaba leyendo. Ese era el problema que él tenía. Por eso la responsabilidad fue de Felipe. ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe? Acércate a ese carro. ¿Por qué? Porque alguien tenía que explicarle la palabra de Dios al eunuco, porque él no la entendía. Nosotros tenemos esa responsabilidad. O sea, tú le puedes dar la Biblia a una persona y la persona a lo mejor la va a leer, pero no va a entender. A lo mejor no va a entender. Entonces necesita a alguien como Felipe que vaya y se le explique para que la persona capte y entienda el mensaje. Yo cuando mi Biblia, mi primera Biblia, yo me la encontré tirada en el kilómetro 15 de la Panamericana en Las Minas, llegando a San Antonio de los Altos. Yo tenía como 8 o 9 años cuando me la encontré tirada en el suelo. Se ve que se le cayó a alguien de un carro. Y yo con esa edad, yo empecé a leerla, empecé por Génesis, y yo no entendía nada. O sea, yo decía, oye, pero ¿cómo es esto? O sea, yo no entendía nada. Y la cerré y la guardé. Y todavía la tengo guardada en mi casa, la dejé en Venezuela. La tengo guardada todavía, esa Biblia tiene más de 40 años conmigo, esa Biblia, como que más de 40, como casi 50 años conmigo esa Biblia. Y yo siempre me preocupé por guardarla porque me llamaba la atención la Biblia, siempre. Pero no la entendía.
Hasta que vino un Felipe y me lo explicó, me dijo las cosas como eran, me empezó a enseñar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, la palabra de Dios sola puede ser que haya alguien que la estudie diligentemente y pueda entenderla, pero normalmente siempre necesita alguien que les predique. Es como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Entonces es necesario predicarles. Es necesario que alguien les predique, alguien les hable, alguien les explique. Entonces es necesario que lo hagamos. Yo no hago nada con decirle a una persona, ya te regalo esta Biblia para que la leas en tu casa. O sea, a lo mejor la persona la va a leer, pero a lo mejor no va a entender lo que lee, como Felipe, como el eunuco. Pero Entonces, después que nos dígame. bautizamos, viene el Consolador que nos guía a toda verdad. Sí, pero nos guía con la Pero palabra tenemos de Dios. que, correcto, pero tenemos, eso que iba a comentar, tenemos que estudiarla diligentemente, meditar en ella, Correcto, día y noche. exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que el mundo no hace? Pues mi suegra tiene una Biblia abierta en el Salmo 23. Tiene no sé cuántos años abierta esa Biblia en el Salmo 23, pero jamás en la vida la ha leído, ni le importa leerla. Porque lo utilizan como amuleto de suerte, simplemente, ¿no? Es la palabra de Dios, entonces la tiene ahí abierta y listo. Pero eso, por eso es que es necesario que siempre haya personas del reino que quieran leudarla más, que quieran leudar, o sea, que vayan y expandan ese mensaje. Claro, el mensaje del evangelio, eso es lógico. Nosotros leudamos cuando estudiamos, cuando predicamos el evangelio, pero tenemos que leudar, somos los que encargados de leudar la masa. La masa son el pueblo que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios. Nosotros somos la levadura que llevamos ese mensaje para que la masa se leude. Pero el mensaje es de Dios, claro. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de leudar esa masa. Alejandro tiene la responsabilidad de agarrar Madrid y convertirla toda. Pero, y es eso, pues, porque él está allá. Igual que San Juan de los Morros, en Perú, o sea, en cualquier lado donde estemos, tenemos esa responsabilidad y tenemos que ponerlo en práctica. Somos parte del reino de Dios. Que el reino de Dios comienza de uno y se va multiplicando. Dígame, hermano. Se puede también que la masa en total es el cristianismo, todo, ¿va? Claro, la masa leudada del cristianismo. ¿Cómo funciona? Y en lo interior trabaja el evangelio que te va colocando a cada persona. De esa forma te va respondiendo, pero todos haciendo una misma cosa. Entonces así, por eso es que se va a expandir, se va a leudar, se va a hacer de una forma buena, ¿verdad? En ese sentido se puede explicar. Exactamente, eso es correcto. Entonces, yo soy el primero que tengo que ponerle atención a este estudio. Pues porque realmente el mundo nos distrae y empezamos a hacer otras cosas. Fíjate, hoy llegué del trabajo ahorita, cuando me conecté estaba llegando al trabajo. Entonces, ¿qué necesidad hay de eso? O sea, tenemos que agarrar más tiempo para compartir la palabra de Dios. Entonces, eso es. Y cuando dice que el reino del cielo es aquel hombre que compró un campo, pero porque consiguió un tesoro, lo escondió y fue y vendió todo y compró el campo. Ajá. ¿Qué crees tú? Bueno, mira, pregunta. Es O sea, ¿qué es demasiado un tesoro? ¿Qué es para ti? ¿Qué es un tesoro? Algo muy valioso. Algo muy valioso, algo que tiene un es costo altísimo. O sea, yo doy todo por eso. Pues. O sea, yo vendo todo lo que tengo y voy y compro aquel campo porque sé que hay algo muy valioso ahí. Entonces no me importa más nada, sino eso. O sea, el reino de Dios es así. No debería importarme más nada, sino el reino de Dios. Y Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Estaba él. Exactamente. Se ha acercado porque... Eso es igual que Romanos 12, hermano. Del 1 y 2, hasta el 3 y 4. Lo que nos dice el 2, dice que no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, eso es parte de esa levadura. Nosotros debemos aplicar, debemos contener la levadura para que nosotros podamos tener esa grandeza
en el reino de los cielos. Amén. Así es, dígame, hermano Hugo. Hermano Linares. Ah, Linares. Ah. Activa el micrófono, no se te escucha. Activa el micrófono. Amén. Ahora sí va. Me pusieron a pensar en estos versículos bíblicos y una respuesta que dio el hermano Agustino que es muy aceptable es que Jesús está comparando el reino de Dios a una levadura que fue escondida en una masa de harina, en 3 medidas de harina. Y una comparación no es lo mismo como lo que dijo cuando dijo guardado de la levadura de los fariseos, que era ahí se refería a la doctrina de los fariseos, que era una levadura que en vez de salvar, lo conducía al pecado para condenarse, mejor dicho. Entonces la comparación es como le dijo Dios a Abraham, y será multiplicado y tu descendencia será como la arena del mar. Pero en realidad nosotros no somos arena, o sea, es una comparación nada más. Entonces he llegado a conclusión, mis hermanos, tomando nota aquí, que cuando dice un grano de mostaza se refiere al mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que un hombre sembró, se refiere al mismo Jesús en un huerto. El huerto significa el mundo y el árbol grande somos nosotros, todos los seguidores de Jesús, que los ha alcanzado ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y las aves del cielo que anidan, es decir, en el reino de Dios, es la dicha de nosotros que tenemos de poseer el Espíritu Santo y como dice Salmo 91, que los ángeles acampan alrededor de cada uno. Entonces tenemos esta explicación de las aves, que tenemos una protección espiritual traída desde los cielos. Igual la segunda parábola dice levadura, según mi análisis, es mensaje, mujer, que una mujer introdujo en la harina. La mujer ya sabemos que es la iglesia, ¿va? La iglesia somos la mujer de Cristo, la iglesia es la mujer de Cristo. Y la harina es el mundo. Y la fermentación es la expansión del evangelio o del mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que he analizado según lo que he escuchado, mi hermano. Lisbeth, tiene la mano levantada. Mira, yo quería compartir con ustedes las palabras de Jesús tan fuertes hacia los fariseos, ¿no? En el capítulo de Mateo 23, del 13 al 15, dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces muchos creían en Jesús, pero como los fariseos les obligaban a blasfemar en contra de él, y les decía que si creían en él no iban a entrar a la sinagoga. Entonces por eso nuestro Señor Jesús le dice que cerraban a los hombres, no les dejaban entrar al reino de los cielos. Eso es una acusación bastante grave para los fariseos y escribas, bien fuerte. Ciertamente. Y ni entraban ellos ni dejaban entrar. Claro, por el hecho de... Pues conocían la palabra de Dios y todo, pero aún así no leudaban para bien. Sí, correcto. Porque no reconocían al Mesías, no lo aceptaban.
como dice Juan 1, pero a los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que lo recibieron, los que lo reconocen, lo aceptan como el Mesías. Pero muchos de ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Pero Dios siempre le dio la oportunidad, como vimos la vez pasada, de cavar alrededor y abonar para que tuvieran una oportunidad de poder aceptar el Mesías, como pasó en Hechos capítulo 2, que muchos de los judíos que habían negado a Jesús, los que no lo habían aceptado, reconocieron que era el Mesías y se bautizaron, que era el Salvador del mundo. Entendieron porque les predicaron, entendieron el mensaje. Ellos no habían entendido el mensaje. Tuvo que ni Pedro predicarles para que entendieran el mensaje de salvación. Entonces es importante eso. Por eso la predicación es importante y la predicación es de parte de nosotros. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Que predique, ¿cómo le dijo a Timoteo, Pablo? Que predique la palabra, insistes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, ¿verdad? Es necesario eso. Fue a Timoteo, ¿no? Que se lo dijo, creo, si no me equivoco. Ok, ¿alguien más quiere comentar? Nosotros también podemos predicar con nuestro ejemplo. Y cuando las personas nos pregunten por qué somos así, por qué hablamos de Dios, por qué siempre en nuestras conversaciones está Dios presente, allí nosotros también podemos predicar. Muchas veces nos cohibimos porque hay que tener la Biblia debajo del brazo, y entonces hay que tener un momento perfecto, las palabras perfectas, tengo que saberme qué voy a decir antes, qué voy a decir después, y después terminamos no predicando. Entonces, es con ejemplo y con hechos que en mi vida realmente proclame a Cristo. Tú no le puedes predicar al vecino diciéndole, mira, nosotros los cristianos vivimos en armonía, vivimos en paz, nos amamos. Entonces tú peleas con tu esposa dentro de tu casa, ¿no? Y esos gritos y las cosas, el vecino, ¿qué dirá? Dice, bueno, este dice una cosa y hace otra. Entonces el ejemplo es importante. O sea, si yo voy a predicar sobre el amor, yo tengo que practicar el amor. Yo no voy a predicar algo que no practico. Pues. Correcto. No, pero también lo digo porque muchas veces pasa eso. O bueno, en mi caso era así, ¿y cómo rompo el hielo? ¿Y cómo le digo? Pero primero hay que, como usted dice, al más cercano, al familiar, al amigo, de repente hay más hermanos como Henry Flores que nada, está en la cola del banco, en cualquier pum, 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 y le dice, ¿no? A la persona. Pero yo siempre digo que es bueno el más cercano. Claro, porque claro. Hay confianza y siempre, bueno, siempre que hay oportunidad de hablar de Cristo, pues siempre que haya oportunidad, tratar de tocar el tema, pues, de la gente. Y hay mucha gente que le gusta, pues, tocar ese tema. Muchos se avergüenzan cuando están en grupo, muchos se avergüenzan de hablar de Cristo. Muchas personas les avergüenzan, ay, sí, pues no sé por qué, pero uno tiene que tratar de tocar el tema siempre, como decía yo a Alejandro, cuando Alejandro me decía que le estaba predicando a un compañero de trabajo, ¿no era? Yo le decía, trate de predicarle a solas, no en grupo. Porque si está en grupo, él se va a unir a la mayoría, y la mayoría niega. Pero si está solo, él te va a escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de buscar el agrado de la mayoría, que a la mayoría le caigamos bien a la mayoría. Entonces, cuando tú te conviertes a un lado diferente, la gente te empieza a rechazar, entonces la gente prefiere que estar bien con los demás. Entonces es preferible siempre predicar a las personas a solas. A menos que todos estén de acuerdo en que se les predique, ¿no? Si es un grupo, bueno, mejor todavía, como ha hecho Fidel allá en San Juan. De repente es un grupo de personas que se reúnen y vamos a estudiar la palabra de Dios, pero todo el mundo está de acuerdo en hacerlo. Hermano, yo quería poner un ejemplo sobre eso, hermano. Fíjate que nosotros fuimos a predicar a una familia donde nosotros le predicamos, íbamos por las hijas de un señor, hermano Francisco. Pues resulta que el señor estaba sentado en una silla de ruedas y nosotros hablamos siempre con ellas. Pero al final, quien se convirtió fue el que estaba escuchando. La demás gente no se convirtió, pero sí se convirtió el señor que solo escuchaba. Él no estaba
Entonces yo siempre me acuerdo del ejemplo de Lidia, ¿verdad? Que así, ella escuchó. O sea, siempre, porque uno no sabe a quién le va a llegar la palabra. Siempre, bueno, cuando den la oportunidad, por ejemplo, en mi trabajo, hay la oportunidad, ya sea un paciente, un empleado, yo siempre le hablo, ¿verdad? Y algunos lo van a rechazar y otros no. La gente solita se aparta, ¿va? Solita se va apartando. Entonces, lo importante es estar dispuesto a llevar la palabra. Y todo lo demás, el crecimiento, las dificultades, Jesucristo nos va a ayudar. Así es. Amén. Es. La hermana Alex está calladita, no ha dicho nada, no ha contado ninguna anécdota. Ay, hermanito, estoy aquí escuchando. Lo que pasa es que también he tenido un poco de problema con ese Zoom por la computadora. He salido, entrado, salido. Pero no, he estado escuchando y ahorita hemos estado estudiando las parábolas de Jesús en un grupo donde terminamos el proyecto que te enseña. Y pues mira que no hemos tocado ni la levadura ni el tesoro, pues, y entonces esto, pues todo lo que he escuchado, pues me sirve para el momento en que me toque dar mi meditación, pero no, excelente. Incluso yo estaba como confundida cuando la hermanita Lisbeth hablaba de la levadura de los fariseos. Yo por un momento estaba pensando también, es decir, llegué un momento a relacionarlo con eso, pues a que hay que tener cuidado con la levadura, porque por lo menos supongamos que en una congregación hay alguien que está como queriendo crear división, pues yo como que lo tenía como enfocado desde ese punto. Por lo menos alguien que quiere crear división y entonces es como la levadura que de pronto pues se le acerca un hermano, después al otro hermano, después al otro hermano, entonces la levadura va creciendo y entonces termina como que dañando toda la masa, todo el pueblo. Yo lo tenía como enfocado sobre esa levadura, pero no lo tenía enfocado en la levadura que el reino de Dios es como una levadura que, bueno, que sí, que se va expandiendo, pues. El pueblo de Dios, a medida de que se va predicando el evangelio, se va expandiendo. Entonces, eran dos puntos en que estaba como relacionando la levadura y la hermana Lisbeth, que últimamente ha estado muy diligente en sus estudios y muy expositiva, pues entonces yo escucho a mi hermana y cuando pues no se me aclaran muchas cosas, y con los demás comentarios, además que tienes algo, hermano Agustín, también te preparas mucho para la clase y tocas todos los puntos y generalmente hasta el hermano Manuel, yo lo he visto calladito porque realmente pues tocas todos los puntos y lo que venimos aquí es aprender. Claro que los comentarios son muy buenos y tocar la levadura, en el caso de la levadura también entenderlo, que tenemos que tener cuidado también de la mala levadura, pues, como decía, pues, y cuando vemos que hay algo que puede hacer que se expanda en la iglesia y no es para lo bueno, no es para lo bueno del reino, pues hay que tener mucho cuidado, pues tenemos experiencias en Venezuela donde por callar, pues hoy día congregaciones están destruidas y eso también viene de la mala levadura que se la dejan crecer y entonces resulta que cuando vamos a ver ya las simientes están dañadas, pues también eso también por ese lado puedo entenderlo. Ahora, con respecto al tesoro, que el reino de Dios es como un tesoro, que compras el campo, pues eso también es maravilloso porque para muchos, por lo menos en mi caso, para muchos, y en mi caso particularmente, haber encontrado este maravilloso tesoro que fue la gracia, que fue la salvación y encontrar ese reino, para mí ha sido pues maravilloso, para mí ha sido sí, un gran tesoro y que gracias a Dios no tuve que
que dolerme por renunciar a cosas del mundo, porque realmente las cosas del mundo pues me hacían mucho daño. Pues para mí esto sí es verdad que fue un verdadero tesoro, así cuando hay una historia en Venezuela, voy a contar una historia, hay una historia en Mérida del tipo que es dueño de allá de Los Aleros y de la Venezuela de antier, que el hombre se hizo como rico. Entonces, que se hizo como Alexis rico, Montilla se llama. que el tiempo consiguió un entierro que bajó, porque yo vivía por ahí cerca cuando viví en Mérida como estudiante, y dicen que ahí en esa casa, cuando eso era un rancho, que era una cascada, y la cascada en una crecida bajó una tinaja llena de morocota. Eso es lo que cuentan, pues, y entonces el hombre consiguió esa tinaja llena de morocotas y eso fue lo que hice. Le dijo, no, yo voy a hacer esto en pro del turismo y invirtió todo ese dinero en estas cosas que hoy día son muy turísticas allá en Mérida. Bueno, entonces hay tesoros así que, wow, le cambian la vida a uno y ese justamente, esa tinaja para ese hombre fue para mí encontrar a Cristo, que Cristo me encontrara, porque él fue el que me encontró y él fue el que fue hasta el lugar donde yo me encontraba. Pero para mí es así, pues esa alegría que sintió ese hombre, esa es la alegría que yo siento hoy en día de pertenecer al reino de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermana. Yo quería decir algo con respecto a que uno debe predicar en todo momento y siempre que haya la oportunidad. Me acuerdo cuando estaba en Venezuela, yo repartía folleticos y una vez le repartí a la señora que limpiaba la empresa, que bueno, Alejandro sabe quién es, ¿no? Que es Moraima, ¿no? Pero ella inicialmente, ella no se convirtió, fue la hija y, ¿cómo se llama? El que era novio de la hija. Se convirtió primero Charlie y Ginette se convirtieron primero. No, Jimmy. Fueron los que empezaron a ir a la iglesia, se les predicó y se bautizaron. Y ella se bautizó fue después, pero inicialmente el folletico, ella misma me lo dijo, ese folletico yo lo llevé para la casa y mi hija me fue a visitar y vio allí, ¿esto qué es esto, mamá? Lo empezó a leer y se interesó. Y fue cuando empezó a asistir a la iglesia con Charlie. Y después se bautizó, Moraima se bautizó al tiempo, pues, pero inicialmente quien vino a la iglesia fue la hija y el novio, que era para entonces era el novio de ella. Y es eso, uno debe, porque uno no sabe, estás hablándole a alguien, pero de repente quién quita que otra persona se interese. En este caso, bueno, al final ella también se convirtió. Y así pasan muchas cosas. Cuando yo ya le he hablado a muchas personas, otras personas ni le importa, otras me han dicho, no, a mí no me importa saber de eso. Yo estoy feliz así como estoy, pero otras personas sí me han dicho, y sí, yo quiero seguir estudiando, quiero saber más. Por eso es que las semillas tienen que repartirse, sí, uno tiene que, como quien dice, sembrar la semilla y después, bueno, Dios verá, Dios es el que dará el crecimiento y sabrá, Dios es el que conoce los corazones de las personas. Así es. El caso Agustín de San Juan, bueno, para la gloria de Dios, este domingo hubo bautismo. Sigue creciendo la iglesia. Esa levadura buena ya se está haciendo sentir, man. Todos los lunes, los miércoles, los jueves, tenemos ya, próximamente vamos a tener mucho más bautismo para la gloria de Dios, por supuesto. Oren por la iglesia de San Juan. Bien. El caso también, bueno, hay que llevarse también el caso allá a los panes sin levadura, hermano. Hay que tocar ese tema también, cómo se ve en este caso. Cuando vemos la fiesta de los panes sin levadura, ¿por qué el pan sin levadura? Para lo que es la importancia de la cena del Señor. Eso también es importante tocarlo. ¿Algo más que añadir, hermanitos, hermano Agustín? No, está bien. Creo que ya, ¿qué hora son? Porque ya es tarde ya. Son las 1:30 ya. Estamos, 1:30.